es una ganadería que mejora la rentabilidad y la estabilidad del negocio agropecuario a partir de recuperar los procesos vitales del ecosistema. Es una ganadería que logra el encuentro entre el negocio y el ambiente. En principio, en lo que nosotros estamos registrando permanentemente es el aumento de la carga animal a partir del aumento de la receptividad, el aumento de la producción de biomasa y de pasto en los establecimientos, la reducción de la dependencia de insumos, el aumento de la producción de forraje, que viene asociado a un posterior aumento de la carga animal, el aumento de la biodiversidad de flora y fauna en los establecimientos productivos, la posibilidad de producir alimentos de alta densidad nutricional y la posibilidad de secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera. Este es el punto un poco clave de hoy, porque al poder secuestrar dióxido de carbono de la atmósfera y mantenerlo en el suelo con una proyección de largo plazo, porque el dióxido de carbono de la atmósfera se va a transformar finalmente en materia orgánica acumulada en el suelo, nosotros tenemos una perspectiva de impacto positivo en la mitigación del cambio climático. Y además, eso al día de hoy está generando valor. El secuestro de carbono está visto el día de hoy como una posibilidad de generar créditos para aquellas empresas que no pueden salir de la emisión de créditos digamos, de dióxido de carbono a la atmósfera, que siempre van a emitir, necesitan neutralizar su huella de carbono. Bueno, los productores, aplicando la ganadería regenerativa, pueden ser sumideros de carbono y beneficiarios de la acumulación del carbono en el suelo. Acá a la izquierda, si nos enfocamos en el texto, vemos que la ganadería regenerativa convierte a los pastizales en bombas de carbono que secuestran toneladas de dióxido de carbono atmosférico y que convierte a los productores en parte de la solución al cambio climático, como ya les adelantaba antes. Y ahora les voy a mostrar un gráfico. Bien, esto lo vamos a estudiar de a poquito para entenderlo bien. Este es un estudio que se hizo en un establecimiento en Estados Unidos. Como ven acá abajo dice White Oak Pastures en Georgia. Es un establecimiento que hace manejo holístico, ganadería regenerativa, y ellos se tomaron el trabajo de medir cómo eran sus emisiones de carbono a la atmósfera y cuánto estaban secuestrando con el manejo. Entonces, en el resultado de esos estudios, los tenemos resumidos acá en el gráfico. Si se fijan, la primera parte del gráfico, esta barra que está acá, que dice más 29, es la medición de emisiones de dióxido de carbono. La unidad es kilos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de carne producida en el establecimiento. ¿Sí? Así que en primera instancia tenemos que por cada kilo de carne producida en este establecimiento, se emiten por eructos y gases de los animales 29 kilos de dióxido de carbono equivalente. Al lado sigo con la parte de arriba. ¿Sí? Las emisiones por heces son también 5 kilos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de carne producido. Las actividades generales del campo emiten 1 kilo de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de carne producido. Y después tenemos también la medición de sacrificio y transporte. Todo esto que está acá son emisiones de ese establecimiento. Y por el contrario, en la parte de abajo tenemos el secuestro. Y si vemos acá, la primera barra dice menos 35 kilos de dióxido de carbono equivalente secuestrados en suelo. ¿Sí? Esa es la primera medición de secuestro. Y hay otra medición de secuestro complementario que tiene que ver con el carbono secuestrado en las plantas, en la biomasa viva. Está medido 4 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne producida. Entonces, cuando consolidamos todas estas cuentas y llevamos al resumen final, lo que se observa es un beneficio neto. O sea que hay más carbono secuestrado en el establecimiento que el emitido. Y en eso tiene mucho que ver el manejo. En White Oak Pass, haciendo ganadería regenerativa, lo que obtuvieron es esto, que son productores, es una actividad productiva que secuestra dióxido de carbono mientras produce. ¿Sí? Me parece que acá la idea de esta diapositiva es que se lleven ese
esa idea fuerza. Una actividad productiva que al producir captura carbono. ¿Sí? Al mismo tiempo estamos vendiendo carne y capturando carbono. ¿Qué pasa cuando capturamos carbono? Bueno, lo sacamos de la atmósfera. La atmósfera se calienta por acumulación de dióxido de carbono, entre otros gases. Si nosotros podemos sacar de la atmósfera ese carbono, de alguna manera estamos aportando a que enfriarla, en palabras simples, y a mitigar el cambio climático. Bien, a día de hoy eso tiene un valor. Ahora, ¿cómo medimos la regeneración? Bueno, con nuestro protocolo de monitoreo de resultados ecológicos. El EOB se mide en año a año, pero se empieza instalando una línea de base, en el año 0, como dice acá. En ese año 0, lo que hacemos es medir todo el predio, medimos indicadores de índice de salud ecológica de ese predio, medimos la productividad, la calidad de la oferta forrajera, y además medimos el carbono que hay en el suelo del predio, medimos la biodiversidad vegetal y medimos la infiltración de ese predio. Ese año 0 se hace una medición fuerte, digamos que lleva mucho trabajo en el campo, y que también tiene un costo mayor para el productor. Entonces el diseño del monitoreo está pensado para reducir los costos. Por lo tanto, en los años que ustedes ven intermedios, pintados de azul más oscuro, nosotros no volvemos a medir suelo, biodiversidad vegetal, ni infiltración, porque eso nos lleva tiempo y costos del análisis de laboratorio, es un costo adicional. Entonces, solo se mide carbono en suelos, biodiversidad vegetal e infiltración en los años que están pintados acá de celeste, ¿sí? Entonces tenemos como un monitoreo salteado o paralelo, donde tenemos el año 0, medición de carbono, biodiversidad e infiltración, el año 5 y el año 10. Cantidad de muestras de suelo que estamos tomando, 20 muestras de suelo a una profundidad de 30 centímetros para poder verificar todo ese perfil de acumulación de carbono. Dependiendo del tipo de pastizal, distintas tasas, 3 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año es una de las posibilidades, 4,5. Hay pastizales que tienen posibilidad de capturar 10 toneladas de carbono por hectárea por año, y eso se ajusta a la ecorregión en la que estamos trabajando y a la capacidad de ese ambiente de capturar carbono. Las regiones más fértiles, más productivas, tienen mayores capacidades de secuestro por unidad de superficie y más capacidad de acumulación. Como ven acá abajo, dice los pastizales pueden secuestrar hasta 4 toneladas de carbono, que equivalen a 15 toneladas de dióxido de carbono. Hay una conversión entre el carbono en sí y el dióxido por hectárea por año, y bueno, como les decía, depende del clima y de cómo funciona la bomba de carbono. Cómo estamos manejando la posibilidad de que se acumule ese carbono en suelo.